Ahora la siguiente ponencia del profesor Ricardo Rodrigo Mancho, que es de la Unidad Docente de Literatura Española, del Departamento de Filología Española, con una comunicación cuyo título es Ecos de Shakespeare en la literatura española dieciochesca. Si tienen la palabra. Buenos días. Bueno, paso inmediatamente a exponer esta comunicación sobre tres autores coetáneos de la segunda mitad del XVIII, que son los primeros ecos de Shakespeare en la literatura española. El primero es Leandro Fernández de Moratín. Comienzo de manera distinta. Partiendo de distintas adaptaciones francesas y no del original inglés, Ramón de la Cruz había puesto sobre la escena su versión de Hamleto, rey de Dinamarca, en 1772, que no podemos considerar como una verdadera traducción, sino más bien como una primera aproximación todavía distante. En el caso español, consideramos que la primera versión de Hamlet, vertida directa y fielmente del original inglés, es la publicada por Moratín en Madrid en 1798. El apreciado texto dramático se acompaña de un prólogo de la vida de Guillermo Shakespeare y las notas críticas de Inarco Celenio, que es Moratín, enumerando atrevidamente una serie de incoherencias de la obra y constataciones de la falta de pericia dramática. Dice Moratín: las bellezas admirables que en ella se advierten y los defectos que manchan y oscurecen sus perfecciones forman un todo extraordinario y monstruoso. Por tanto, tenemos luces y sombras que se combinan de manera muy especial en esa traducción. Don Leandro desea presentar al público español una de las mejores piezas, entrecomillado, del más célebre trágico inglés, admirada por el mérito poético y el interés de la acción dramática, dice Moratín. Cuando acierta en la pintura de un carácter, se reconoce la robusta mano de aquel artífice que no nació para imitar. Cuando acierta con una situación patética, no hiere levemente los ánimos de la multitud, la suspende, la enajena, conturba el corazón, inunda los ojos en lágrimas. Llenó sus dramas de interés, movimiento, variedad y pompa, vertiendo en ellos todas las gracias del lenguaje, versificación y estilo. Pero al mismo tiempo que estas luces, vienen las sombras, donde se muestra muy puntilloso Moratín. Léanse sus obras y en ellas se verán personajes, situaciones, episodios inoportunos e inconexos, el objeto principal confundido entre los accesorios, el progreso de la acción unas veces perezoso y otras atropellado y confuso, incierto el fin de instrucción que se propone, incierto el carácter que quiere exponer a los ojos del espectador para la imitación o el escarmiento. Situémonos en las coordenadas estéticas de Moratín y para él toda ficción dramática inverosímil es absurda y por lo tanto lo que no es creíble ni conmueve ni admira. Un teatro así concebido está muy alejado de la clásica consideración de la escena como escuela de costumbres. En su opinión, las audacias de Shakespeare rompen el sentido de la verosimilitud, maltratan el carácter sagrado de las tres unidades clásicas y dan cabida a mezclas inadmisibles. Un amigo de Moratín, que es Manuel Silvela, con el que él convive en los últimos años de su vida, cuando él marcha al exilio, marcha a Burdeos en 1821. En Burdeos está viviendo en la casa de Manuel Silvela y después Manuel Silvela establece una escuela en París y también Moratín viaja con Manuel Silvela. Es decir, que los últimos años de la vida, Leandro está en casa de Manuel Silvela. Manuel Silvela le dedica una biografía y en esa biografía nos expone lo que él cree que son el pensamiento de Moratín cuando hace la crítica a Hamlet. Dice Manuel Silvela, referido a Moratín: restaurador entre nosotros de la escuela clásica, de la escuela de la razón, víctima, por así decirlo, de su propia severidad, ¿cómo podría aplaudir en la fábula las inverosimilitudes, los delirios y en el estilo la mezcla ridícula de hinchazón y trivialidad del poeta inglés,
cuyo desarreglo sostiene y quiere restablecer una nueva secta. Esas son las contradicciones, la paradoja en que se mueve Moratín. Por eso, la traducción Prínceps de 1798 y las apuntaciones, es decir, el prólogo, las notas de Moratín, están escritas desde las sinceras convicciones neoclásicas. Pero 27 años más tarde, cuando Shakespeare goza del prestigio que le han otorgado los románticos europeos, Moratín reedita el drama en París en 1825, pero hábilmente suprime los comentarios desfavorables, elimina la vida de Guillermo Shakespeare, elimina algunas críticas, porque se ha percatado Moratín de que el ataque clasicista contra el autor inglés ya no tiene sentido, ya que la nueva secta de la que hablaba Manuel Silvela, la nueva secta romántica, era en aquel momento intocable e imparable. Hasta aquí Leandro Fernández de Moratín. El segundo autor de quien quiero pasar rápido para centrarme en lo que más me interesa es Cadalso. Cadalso que escribe una sátira en prosa en 1772 titulada Los eruditos a la violeta. Y en esos eruditos a la violeta se duele de la representación de Ramón de la Cruz de 1772, que no había sido traducida directamente del inglés. Y entonces, él, que seguramente conocía, porque había estado educándose tanto en París como en Londres, Cadalso, conocía seguramente el texto inglés y por eso se duele de esa versión de Ramón de la Cruz. Bueno, no voy a entrar ahí. Lo que quiero entrar es ya en una consideración nueva, posiblemente un poco atrevida por mi parte, que es la de señalar la posible influencia de Hamlet en las noches lúgubres de Cadalso, que se escriben en 1771, a partir de la muerte de María Ignacia Ibáñez, y se publican en 1789, póstumamente, porque estuvieron retenidas por la censura. Bien, Las noches lúgubres es una historia de amores infelices y desesperados, pero en ella el militar español, es decir, Cadalso, no nombra la fuente inglesa, pero hay ciertos indicios que podrían estar apuntando a Romeo y Julieta. Ambas obras despliegan una gran intensidad retórica, tanto en los motivos de la fuerza del amor, que transforma a quienes lo sienten, como en las desgracias de la pasión frustrada por la adversidad. La obstinación casi irracional del amor por encima de cualquier barrera material, incluida la de la muerte, articula ambos textos. Y paso a reseñar algunos detalles, algunos paralelismos entre ambas obras. Los protagonistas de la obra de Shakespeare y del poema de Cadalso a la muerte de Filis invocan a la ninfa Eco, Julieta para declarar al orbe el amor desmedido, Dalmiro, el protagonista del poema de Cadalso, para agrandar cósmicamente su pena. Dice el final de ese poema, de la muerte de Filis, y a la ninfa que amaba al infeliz Narciso, mandad que diga al orbe la pena de Dalmiro. Esta composición, a la muerte de Filis, se escribe, junto con las noches lúgubres, se escribe a partir de la muerte de María Ignacia Ibáñez, la mujer de quien Cadalso estaba enamorado en ese año de 1771 y cuya muerte pues, provoca esa escritura. Por tanto, ya tenemos un primer paralelismo. El segundo viene el nombre de dos personajes, que podríamos indagar más, pero que voy a ser breve. La ayuda a los protagonistas de Las noches lúgubres y de Romeo y Julieta viene de parte de Fray Lorenzo en Romeo y Julieta y del sepulturero Lorenzo en Las noches lúgubres. Mientras que el favor de Fray Lorenzo es en todo momento desinteresado y fraterno, el sepulturero cadalsiano busca en principio la recompensa y finalmente conoce el sentido de la amistad. Tercer paralelismo. El ambiente de grescas y peleas en el acto tercero de Romeo y Julieta, con sus espadas y aceros, se traslada también a la segunda de Las noches lúgubres. Tediato,
el protagonista de las noches, se dirige con firmeza a levantar la losa sepulcral, pero es prendido y acusado de un delito que no ha cometido. Las ropas manchadas de sangre y la espada desenvainada para auxiliar a un personaje cuyas calidades no permiten el menor descuido, operan como indicios engañosos para conducirlo a la cárcel. La cuarta. Tras la boda secreta, la invocación a la noche está presente en Julieta, que dice: «Ven, noche discreta, matrona vestida de negro solemne, y enséñame a perder el juego que gano en el que los dos arriesgamos la virginidad. Ven, noche gentil, noche tierna y sombría, dame a mi Romeo, y cuando yo muera, córtalo en mis 1000 estrellas menudas, lucirá tan hermoso el firmamento que el mundo enamorado de la noche dejará de adorar al sol hiriente». Tediato, en las noches lúgubres, se ha puesto el vestido más oscuro y ha tomado el acero para suicidarse junto al cadáver de su amada, la muchacha de los cabellos de oro, y también invoca a la noche. Dice: «Bienvenida seas noche, madre de delitos, destructora de la hermosura, imagen del caos de que salimos. Duplica tus horrores. Mientras más densas, más gratas me serán tus tinieblas. No tomé alimento, no enjugué las lágrimas, púseme el vestido más lúgubre, tomé este acero que será, ay, sí será quien consuele de una vez todas mis cuitas. Vine a este puesto, espero a Lorenzo». La quinta. El ama le confiesa a Julieta que Romeo ha matado a su primo Tebaldo y remata diciendo: «En los hombres no hay lealtad, fidelidad ni honradez. Todos son perjuros, embusteros, perversos y falsos». De la misma manera, el protagonista de las noches, en un principio, es incrédulo de la amistad y de los sentimientos familiares. Dice Tediato: «Todos quieren parecer amigos, nadie lo es. En los hombres, la apariencia de la amistad es lo que en las mujeres el afeite y compostura. Belleza fingida y aparente, nieve que cubre un muladar». El sexto paralelismo, que es el impulso suicida de Tediato, que antes lo hemos visto cuando ha dicho que ha invocado a la noche y dice que esa sería la última noche porque para eso había tomado el acero, también es paralelo al de Romeo y Julieta. No voy a pararme a citar estos versos porque son de sobra conocidos, que tanto Julieta como Romeo, en algún momento de las visitas, sobre todo a Fray Lorenzo, expresan su deseo de morir y así lo cumplen. Séptimo. Para darse esa muerte, Romeo ha preparado el encuentro con el boticario de Mantua que pueda suministrar alguna ponzoña. Romeo, en esa visita, la visita del boticario, denuncia el afán humano por la riqueza y dice, cuando compra el veneno: «Aquí está el oro, peor veneno para el alma. En este mundo asesina mucho más que las tristes mezclas que no puedes vender. Soy yo quien te vende veneno, no tú a mí». El veneno es el dinero. Tediato también considera que el dinero en poca cantidad es útil para el hombre porque le proporciona alimento, vestido y cosas necesarias. Pero la riqueza exagerada fomenta las pasiones, multiplica los delitos e invierte el orden de la naturaleza. La octava. Cuando Romeo llega a la cripta de los Capuleto, la acotación escénica es diáfana. Dice: «Entran Romeo y Baltasar con una antorcha, una azada y una barra de hierro». La intención del desenterramiento es permanente, también esta acción de desenterrar es permanente en Tediato, y también los instrumentos de trabajo. Al fin de la noche tercera, el protagonista le pide amistosamente al sepulturero que le ayude de nuevo a intentarlo. Y le dice: «No te deseo con corona y cetro para mi bien, más contribuirás a mi dicha con ese pico, ese azadón», que hemos visto antes en la acotación, «viles instrumentos a otros ojos, venerables a los míos, andemos, amigo, andemos». Bueno, así acaba las noches lúgubres. Toda esta similitud de detalles y motivos
nos permiten suponer que Cadalso conocía muy bien Romeo y Julieta de Shakespeare, ya que la fuerza del amor, la fatalidad y la muerte, la voluntad suicida de los protagonistas y la ambientación clandestina de estas maniobras articulan las dos obras señaladas. Aunque Cadalso no menciona directamente el texto inglés, es obvio que sus estancias en Inglaterra, su juvenil carácter enamoradizo, que tiene escritas Cadalso unas notas autobiográficas y conocemos un poquito de él, de esas estancias, de esos viajes, de ese carácter enamoradizo, y su afición también a comprar libros extranjeros le habían conducido tanto al texto dramático como a su representación. Bien, el tercer autor también que quiero presentarles de manera novedosa es Pedro Montengón, que proviene del ámbito de la narrativa española. Y sobre todo su novela titulada Eusebio, publicada por primera vez en los años 1786-88, que esta novela supuso una auténtica novedad en las letras españolas del siglo XVIII. Y también algunas notas más de Pedro Montengón. Su deportación forzada, que era novicio jesuita, hacia Italia. En Italia, Montengón, que se había educado con el jesuita Ximeno, se había educado aquí en Valencia, aunque él es originario de Alicante, es un jesuita, proviene de familia francesa, pero es decir, que también guarda relación con la ciudad de Valencia, con el Colegio de los Jesuitas de Valencia, y entra en la orden aquí en Valencia, en la orden de los jesuitas. Pero cuando marcha al exilio, en el año 67, se sale ya, es todavía novicio, se sale de la orden, se seculariza y comienza a escribir novelas españolas, pero en Italia. 5 grandes novelas originales, conocemos la del Eusebio. También está muy estudiado lo que han sido los tratos comerciales con el librero Sancha, lo que es la denuncia a la Inquisición en 1790 de esta novela y la publicación posterior de un Eusebio que es corregido y enmendado, una segunda versión que no es la que manejamos en la actualidad, la que siempre manejamos es la primera, la que no ha sufrido la censura inquisitorial. Y esta novela supuso un terremoto, pero que por esa prohibición, pero ese terremoto no se debió a ninguna declaración fuera de tono contra la Iglesia, sino tan solo a una idea que desarrolla, y es de que el hombre de bien ilustrado podía poseer una sólida naturaleza moral al margen de las creencias religiosas, siguiendo un poco la maestría del Emilio de Rousseau. Vayamos a la novela. La novela describe pormenorizadamente todas las peripecias educativas de Eusebio, un niño español de 6 años que naufraga y alcanza milagrosamente las costas de Filadelfia. Tras ser adoptado por un matrimonio de cuáqueros y al suponerlo católico, los cuáqueros le encargan la educación de Eusebio a Hardil, que acentúa los nuevos valores de la racionalidad, el laicismo, la tolerancia y el ideario estoico de la filosofía de Epicteto y Séneca. Bueno, es una novela en este sentido filosófica. Ya en edad casi adulta, Eusebio se halla prometido a Leocadia y debe marchar a Europa con Hardil para completar todo el ciclo educativo, intelectual y moral. La primera etapa de ese gran tour, de esa venida a Europa, desde Filadelfia, se desarrolla principalmente en la capital inglesa y plantea dilemas reales del momento, es decir, situaciones que podría encontrar un muchacho a finales del siglo XVIII. En Londres disfrutan de la hospitalidad de John Bridge e incluso son acompañados al teatro por su señora. En el desplazamiento hacia el teatro, la conversación ya se adentra en terreno pantanoso. La esposa de John Bridge, más instruida que su marido, dice el narrador, no podía disimular la pasión que tienen generalmente los ingleses por sus poetas. Y aunque admite la preferencia de los coliseos griegos y latinos,
La ventaja en cuanto a las composiciones no tiene parangón, dice el narrador, especialmente en la que iban a oír, pues eran del divino Shakespeare. La entrada al Coliseo deslumbra a Eusebio por el magnífico concurso, el gusto, la riqueza y la gala de las damas inglesas. Pero al levantarse el telón, el narrador ridiculiza el argumento de la obra exagerando los episodios y reacciones teatrales que no se ajustan a los cánones clásicos. Dice el narrador, era la tragedia del rey Hamleto, el cual, después de algunos razonamientos, parte bajos, parte sublimes, llega a volverse loco allí mismo en el teatro. Su amada adolece luego de la misma desgracia y el príncipe se resiente de la misma locura con más funesto efecto, pues llega a matar a su padre creyendo matar un ratón. Parece que hay un lapsus aquí. Su cadáver quedaba expuesto en las tablas hasta que salen 6 u 8 enlutados para abrirle la huesa y sepultarlo allí mismo cantándolo, etcétera, etcétera. Bueno, ya he hecho referencia a esa representación de Hamlet. Una vez había acabado la representación, entra John Bridge ponderando y exagerando las excelencias de Hamlet. Viendo que Eusebio se muerde la lengua, no quiere hablar, le insta para que diga su parecer sinceramente. Eusebio no considera prudente emitir su opinión, pero las circunstancias le obligan a mostrar, sin ambajes, sin obstáculos, el nulo aprecio que le merece la trama, así como un dictamen desdeñoso y repleto de censuras. Dice la novela, Eusebio le dijo entonces los defectos de barbaridad, de bajeza, de incoherencia, de extravagancia, con que el poeta hermanaba algunos sublimes pensamientos y expresiones. John Bridge se defiende con argumentos basados en el gusto y genio de la nación, y Eusebio le replica con dogmática teoría neoclásica. Dice el narrador, Bridge, que no esperaba tal descarga y que no creía tan instruido y sabio, a Eusebio le opone el gusto y genio de la nación. Eusebio le replica con modestia que el gusto y genio de una nación no debía ser norma de la composición y estilo del escritor, sino que lo debía ser la naturaleza, teoría neoclásica, copiada del criterio y juicio de quien los supo purgar de las bajezas y vulgaridades, que son los vicios y superfluidades que no faltan a la misma naturaleza. Es evidente que Eusebio se ha enzarzado en una polémica teatral muy parecida a la que mantienen los ilustrados españoles de la segunda mitad del siglo XVIII. John Bridge persiste en defender su proposición, pero Eusebio, como hombre circunspecto y prudente, calla educadamente. Bueno, permitidme 2 o 3 minutos de conclusión. Todos estos testimonios confirman que entre los dramaturgos y literatos españoles del XVIII ya eran conocidas las obras de Shakespeare, especialmente en aquellos que habían viajado fuera de España, como era el caso de Cadalso, también de Moratín. Es conocido su viaje a Inglaterra y es conocido también su viaje a Italia, desde los años 92, me parece, 92-93 a Inglaterra y del 93 al 96 en Italia. Y también Montengón, que es el escritor que ha sido obligado a exiliarse con la expulsión de los jesuitas a Italia y que toda la carrera literaria la desarrolla en Italia. Son 3 grandes escritores de las letras españolas, hermanados por haber sabido captar la importancia del teatro shakespeariano. Cadalso toma sus motivos, Moratín lo traduce admirativa y críticamente, y Montengón toma la representación de Hamlet como motivo de primer orden en la educación de Eusebio. Cadalso es un hombre abierto que trata de asimilar las novedades venidas de fuera. Moratín y Montengón hacen gala de un neoclasicismo contundente en exceso e incluso Montengón adolece de errores argumentales. Pero los 3 representan la vanguardia de la República de las Letras en el terreno de la poesía, la prosa poética, el teatro y la novela. Son prácticamente coetáneos. Cadalso había sido muy, muy buen amigo del padre de Moratín, de Nicolás Moratín, pero seguramente, y Moratín en su diario narra los encuentros que ha tenido con Montengón en Italia. Pero quiero señalar otra coincidencia singular, que es el estoicismo de Cadalso fue puesto de manifiesto ya por Glendinning. Alarcos Llorac señaló el senequismo de Montengón.
La ponderación de la amistad, el afán por liberarse de las pasiones, la austeridad y la entereza en las situaciones difíciles son cualidades que Moratín advierte embelesado en la biografía de Shakespeare. Escribe Moratín de Shakespeare, y con eso acabo. Pero apenas había cumplido los 47 años de edad, cuando, superior a toda idea de ambición, sordo al favor de tan ilustres protectores, modesto en medio de aplausos y deseoso únicamente de gozar aquel reposo, aquella paz del corazón, recompensa de las almas justas, por la cual había suspirado largo tiempo, Shakespeare se retiró a su patria para vivir en ella el resto de sus días oscuro y feliz. Cómoda habitación, parca mesa, jardín sombrío, pocos amigos pero dignos de él, pocos y doctos libros. Estos fueron los placeres que halló y los únicos capaces de procurarle verdadero contento. Allí manifestó aquella simplicidad de costumbres que había sabido conservar entre la relajación del teatro y los peligros de una capital inmensa. Y allí, huyendo de su gloria, vivió retirado, tranquilo, amado de cuantos le conocieron. Practicó en silencio la virtud, cultivó sus campos y aprendió a familiarizarse con las ideas de la muerte sin desearla ni temerla.